La tripulación de un avión de pasajeros busca desesperadamente el aeropuerto. ¿Ves algo? Es imposible ver debido a la intensa lluvia. Aproximación perdida. Hay que rodear. Hay más de 200 pasajeros a bordo del avión. Explotó delante de mí. Los investigadores buscan pistas y se preguntan si la falta de un equipo fundamental habría provocado el trágico accidente. Fue un acto irresponsable. Sé que todas esas muertes eran evitables. Estoy muy seguro de eso. Mayday y catástrofes aéreas. La siguiente historia es real. Las reconstrucciones de los hechos están basadas en las transcripciones de la investigación y declaraciones de los testigos. Aproximación frustrada. Esta colina se llama Nimitz Hill. En la Segunda Guerra Mundial fue el escenario de violentos ataques estadounidenses. Pero en los últimos 50 años ha reinado la paz. Ahora la colina es un lugar tranquilo y está invadida por cazadores. Pero esta paz es interrumpida por el rugido de grandes aviones que vuelan sobre ella. Todas las noches los aviones comerciales deben volar sobre esta gran colina rocosa, para poder así aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Agaña. Los vuelos parten desde aeropuertos de toda Asia. Poco después de la medianoche del 6 de agosto de 1997, el vuelo 801 de Korean Airlines se dirige hacia Guam desde Seúl, Corea del Sur. El capitán Park Jong-chol, de 42 años, está a cargo de los controles de vuelo. Park fue piloto de la Fuerza Aérea de Corea y vuela aviones 747 desde hace más de 6 años. De hecho, recibió un premio a la seguridad en vuelo del presidente de Korean Air hace unos meses, ya que resolvió con éxito la falla de un motor en un 747 a baja altitud. Se supone que esta noche Park volaría a los Emiratos Árabes Unidos, pero un cambio de horario lo puso al mando de este vuelo más corto a Guam. Los turistas coreanos, japoneses y occidentales a bordo del avión se dirigen a las playas paradisíacas de la isla de Guam. Guam es un territorio de los Estados Unidos y se rige por sus leyes. La isla es muy pequeña, tiene menos de 600 kilómetros cuadrados, pero sus hermosas playas atraen a miles de turistas. Schoenberg, de 24 años, y su novia Wendy Banten viajan a Guam para disfrutar al máximo de sus aguas cristalinas. Vuelan desde San Diego para tomarse unas vacaciones. Sean y Wendy iban a Guam no solo para hacer buceo, sino también para visitar al hermano de ella, quien estaba allí sirviendo como médico en la marina. Barry Small toma el vuelo 801 para regresar a su trabajo. Debe trabajar medio año más como piloto de helicóptero, por lo que deja Nueva Zelanda para volver a Guam. Pero lo hace con una gran tristeza. La noche anterior, mi padre sufrió un infarto. Y por desgracia, ocurrió la noche antes de regresar a Guam. Por esta razón, decidí cancelar el contrato y quedarme en Nueva Zelanda. Quería cuidarlo, pero él me pidió con insistencia que regrese a mi trabajo. Cuando aún faltan un par de horas para llegar a Guam, la calma de la noche se ve bruscamente interrumpida. Muy bien, controla la velocidad. Diles que deben sentarse y usar el cinturón. Damas y caballeros, this is your first officer speaking. Incluso un viajero experimentado como Barry Small está sorprendido.
Fue inesperado. Era una turbulencia violenta, de esas que causan daños. Los compartimentos superiores se sacudían para todos lados, tanto que cualquier objeto en su interior estaba condenado a hacerse trizas. Fue un gran sacudón. Es una turbulencia muy fuerte. Pero la tripulación logra resistirla. Finalmente el avión vuelve a estabilizarse. Ya la pasamos. Infórmalo a la gente. Damas y caballeros, hemos dejado atrás la zona de turbulencia. Muchos de los pasajeros aún están asustados. Llegaremos pronto. Señora, si no le importa, moveré sus pertenencias. Los tripulantes de cabina ordenan. Y los pasajeros se preparan para el resto del trayecto. Tuvimos una larga escala en Seúl de 12 horas. No me había cambiado de ropa y el calor ya se empezaba a sentir. Así que me quité los zapatos. Quería estar un poco más cómodo y relajado. El capitán Park y su tripulación se preparan para el resto del viaje. Saben que deberán enfrentarse a un tiempo inestable. En Guam ha llovido de forma intermitente durante todo el día. Y esto se debe a que agosto es el auge de la temporada de lluvias en la isla. Las lluvias aparecen de repente, lo que hace que la visibilidad sea impredecible. En esa parte del mundo existen tormentas muy pequeñas que se forman a cualquier hora del día y duran muy poco tiempo. Pero estas tormentas no afectan la capacidad del piloto de llevar a cabo la aproximación, sino que limitan su visibilidad durante un periodo de tiempo mientras la atraviesan. Poco después de la 1 de la mañana, el vuelo 801 establece el primer contacto por radio con Kurt Mayo, el controlador del radar del aeropuerto de Guam. Torre de control, descendemos a 800 metros. Muy bien, entendido. La tripulación y los pasajeros se preparan para el aterrizaje. Después de 3 horas de viaje, los pasajeros están ansiosos por llegar al aeropuerto. Cuando vi las luces de Guam, sabía exactamente dónde estaba el avión. El capitán Park ha volado sobre Nimitz Hill en 9 ocasiones, pero esta vez la situación es muy distinta a las anteriores. En todos los aeropuertos del mundo los pilotos aterrizan con la ayuda de un gradiente de descenso, un sistema electrónico que garantiza un aterrizaje seguro. Los pilotos deben seguir las indicaciones del gradiente de descenso para llegar al inicio de la pista de aterrizaje. El radiofaro del gradiente de descenso en el aeropuerto de Guam se ha quitado para realizarle un mantenimiento. El indicador del gradiente de descenso en la cabina de vuelo es completamente inútil sin el transmisor del aeropuerto. Es infrecuente pero posible aterrizar sin la ayuda de un gradiente de descenso. En el aeropuerto de Guam el transmisor estará fuera de servicio por más de 2 meses. Pero esta dificultad en la navegación no es el único problema. El capitán Park trata de mantenerse despierto. Nos hacen trabajar mucho. Así se ahorran en gastos de alojamiento y maximizan las horas de vuelo. Estoy exhausto. El avión se encuentra muy cerca de Guam, pero las nubes y la lluvia le impiden llegar a destino. Las condiciones son malas. Llueve mucho. El capitán Park y su tripulación partieron de Seúl hace varias horas. Y la lluvia intensa no hace más que retrasar la llegada a destino. Cansado y luchando contra la lluvia, el capitán comienza la aproximación al aeropuerto. El 6 de agosto de 1997, cerca de la 1:30 de la madrugada, un capitán cansado se prepara para aterrizar el vuelo 801 de Korean Airlines en el aeropuerto de Agaña, ubicado en la isla de Guam.
Los 237 pasajeros a bordo del avión se preparan para comenzar sus vacaciones o volver al trabajo. Fue un vuelo muy normal. El único inconveniente fue la turbulencia, pero todo lo demás transcurrió con total normalidad. Cuando el avión se acerca a Guam, la lluvia y las nubes de una tormenta impredecible se interponen entre el avión y el aeropuerto. La visibilidad es limitada. El capitán quiere hacer un pequeño cambio de rumbo para evitar lo peor de la tormenta. Pide un desvío hacia la izquierda para descender. Solicitamos desviarnos. 10 millas a la izquierda del rumbo. Entendido. El capitán Park Jong-chol intenta esquivar las densas nubes, pero tiene dificultades para visibilizar su aproximación. Finalmente, lo que tanto buscaba aparece ante sus ojos. Es Guam. Bien. Hoy el radar ayuda mucho. Aquí torre de control. Pueden aproximarse a la pista 6. Gradiente no disponible. El controlador de tráfico aéreo Kurt Mayo le recuerda a la tripulación que el gradiente de descenso del aeropuerto no funciona. En condiciones normales les ayudaría a encontrar la pista de aterrizaje, pero como está en reparación no emite señales. En el momento en que la tripulación inicia el proceso de aterrizaje, sucede algo inesperado. El gradiente de descenso comienza a funcionar. Mira, está funcionando. El gradiente funciona. Sí. Funciona. ¿Por qué funciona? Es un momento confuso, pero a pesar del desconcierto, la tripulación sigue preparándose para el aterrizaje. Todo listo. Bajar el tren. Listo. 450 metros. Como no está en condiciones, ajusta la altitud para mantenerla en 450. Listo. El controlador del aeropuerto de Guam, Kurt Mayo, vuelve a contactar por radio a la tripulación a la 1:40 de la madrugada. 801. Contacten a la torre de Agaña. Él deriva el control del avión a la torre del aeropuerto y se despide en coreano. Es la última vez que hablará con la tripulación de la aeronave comercial. La persona aquí quizás ha trabajado en Corea. Torre Agaña. Aquí 801. Listo para interceptar el localizador 6. Autorizado para aterrizar en la pista. Entendido. Torre de control. Autorizado para aterrizar. Flaps a 30. Flaps a 30. Las nubes y la lluvia vuelven a rodear al avión a medida que desciende. Han perdido de vista el aeropuerto. ¿Ves algo? Damas y caballeros, nos preparamos para el aterrizaje. Enderecen sus asientos, abrochen los cinturones y prepárense para aterrizar. 170 metros. A medida que el avión se acerca al suelo, la tripulación espera ver el aeropuerto en cualquier momento, pero la lluvia dificulta la visibilidad. Pero, ¿qué pasa? ¿Funciona? Luego se oye una voz en la cabina de vuelo. Es el sistema de advertencia de proximidad al suelo, que informa a la tripulación que están a 150 metros de altura. Pero aún no ven la pista de aterrizaje. Hice este viaje muchas veces y, como calculé que aterrizábamos pronto, me agaché para ponerme los zapatos. 60. El avión está a 60 metros del suelo, pero la tripulación aún no puede ver la pista de aterrizaje. Cada vez hay menos tiempo. Aproximación perdida. Fuera de vista. Aproximación perdida. Ida al aire. Ida al aire.
No tenía dudas de que esto parecía un aterrizaje muy normal. El avión desaceleraba rápido, quizás más rápido que lo habitual, pero no era algo que llamara mi atención. El avión comenzó a romperse. Con esfuerzo levanté la cabeza y vi botellas y bolsas por todos lados. Los objetos volaban por los aires. Es difícil de describir. Podría decir que se sintió como si 1000 aviones 737 estuvieran aterrizando al mismo tiempo. El avión destrozado finalmente se detiene tras deslizarse violentamente por una ladera frondosa en Guam. Tenía mucho miedo de desabrocharme el cinturón. No quería salir despedido si el avión por alguna razón volvía a moverse. Por obra de un milagro, Rika Matsuda, de 11 años, ha sobrevivido al accidente y está prácticamente ilesa. Pero su madre está atrapada y herida. ¡Mamá! ¡Hola! Barry Small también está herido y siente terror al ver cómo el fuego consume el avión. El fuego avanzaba hacia mí con rapidez. No había luces en el suelo ni nada parecido, pero el fuego era tan intenso que se podía ver sin ningún problema. ¡Mamá! Si la ayuda no llega pronto, los sobrevivientes del primer impacto podrían quedar atrapados en la cabina. Korean Air 801, ¿me copian? Todos los que viajaban en la cabina de vuelo han muerto, pero las autoridades del aeropuerto todavía no saben lo que le sucedió al vuelo 801. Barry Small está desesperado por escapar del avión destrozado, pero en su intento se topa con un agujero que había en la cabina. Trepé por 6 asientos hasta llegar a un agujero. El tren de aterrizaje ya no estaba. Me encontré con un obstáculo en el camino. Tuve que pasar por encima de él porque no había otra opción. Ven, vamos. Ve por allí. ¡Mamá! ¡Rika! La madre le dice a Rika que escape del avión en llamas. ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete de aquí ahora mismo! ¡Vete! ¡Ahora! ¡Debes irte! ¡Vete! ¡Sal de aquí, por favor! ¡Vete! El fuego se propaga rápidamente mientras los pasajeros asimilan lo que sucede. Y lo peor de todo es que los rescatistas aún no saben que el avión se estrelló. Hubo una explosión delante de mí y a otras personas alrededor. Y el fuego me quemó los brazos por completo.
Mi reloj se calentó tanto que parecía como si estuviera derritiendo mi piel, así que me lo quité de inmediato. Unos minutos antes, Kurt Mayo había derivado el avión de pasajeros a los controladores locales de la torre. Ahora se entera de que todavía no ha aterrizado. ¿Tienes noticias del Korean Air? No, No sé dónde está. ¿no aterrizó? No. Dios mío. En cuestión de minutos, el jefe de bomberos de Guam, Chuck Sánchez, inicia la búsqueda. Me pregunté, ¿dónde diablos está? ¿Está en la isla o está en el mar? ¿Qué es lo que debería hacer? Tras caer del contenedor, el otro hombre se adentró en la selva. Me acosté de espaldas y me arrastré lentamente con los codos, a pesar de la poca piel que aún quedaba allí. Small tiene una grave fractura en la pierna derecha. Se arrastra para alejarse de los restos. Muchas personas aún están atrapadas dentro del avión. Parecía un campo de batalla. Escuchaba explosiones constantemente y veía cómo las partes volaban por encima de mí. Era una lluvia de restos en llamas. Es imposible de describir. Los equipos de rescate solo pueden acceder al lugar del accidente de una sola forma. Se trata de una carretera de acceso que bordea parte de Nimitz Hill. Los rescatistas descubren un gran obstáculo mientras se dirigen al lugar del accidente. El avión arrancó una tubería del suelo al estrellarse y la lanzó sobre la carretera. Es imposible rodearla. Cuando se enteró del accidente, el gobernador de la isla, Carl Gutiérrez, se unió de inmediato al equipo de rescate. Despejen el camino. Agarren los botines y síganme. Nos acercamos lo más posible al lugar del desastre. Primero subimos la colina y luego bajamos más de 100 metros. Les dije, caballeros, iluminen el camino con lo que tengan y encontremos ese avión de inmediato. Empezamos a correr. Nos guiábamos por los gritos, ya que la densa vegetación no nos dejaba ver. Al llegar a cierto punto, le dije al gobernador, usted es muy importante para esta operación y creo que lo más prudente sería que no siga avanzando. No quiero que se lastime. Este es nuestro trabajo. Pero él se rehusó e insistió en ayudarnos. En el lugar del accidente, las llamas devoran los restos de la aeronave. La fractura en la pierna le impide a Small ayudar a las personas atrapadas que piden a gritos auxilio. Fue horrible. Estaba completamente inmóvil y escuchaba los gritos de las personas pidiendo ayuda. Al principio, eran pedidos de auxilio normales, que hasta tenían cierto tono esperanzador. Pero cuando el fuego creció, se convirtieron en gritos desesperados. Después de un tiempo, el fuego se intensificó aún más y los gritos comenzaron a desvanecerse. Casi una hora después del accidente, el equipo de Sánchez logra llegar al lugar del siniestro. Dividí al equipo. Un equipo comenzó el rescate desde la cola del avión y otro comenzó desde la parte delantera. De esta forma, abarcábamos todo el avión y nos asegurábamos de ayudar a todos los sobrevivientes. ¡Mamá! El gobernador de Guam, Carl Gutiérrez, ve a Rika Matsuda sola en medio de las llamas. Estaba llamando a gritos a su madre.
No llores. Todo estará bien. No la solté. Sentí una conexión fuerte con ella, así que no la dejé sola en ningún momento. Tenía 11 años, pero parecía más pequeña. El jefe de bomberos Chuck Sánchez encuentra a Barry Small tirado entre las malezas. Me dio su chaqueta de bombero. Estás a salvo. Llévenselo. Luego, no tuvo otra opción que regresar y quitármela. La necesitaba porque se estaba quemando. Nos las ingeniábamos. Usábamos todo lo que teníamos a mano para asegurarnos de proteger a los sobrevivientes. Los rescatistas saben que ya es muy tarde para salvar a algunas personas. Pero Sánchez no quiere rendirse. Por eso le ordena a un equipo que haga una búsqueda exhaustiva. Comienza en la cola y avanza. ¡Vayan! Escuché una gran explosión allí. Pensé mucho y temí por mi gente. Un avión Boeing 747 se estrelló en una colina escarpada de Guam, a unos pocos kilómetros del aeropuerto. Había 254 pasajeros a bordo. Mientras los rescatistas buscan entre los restos, una explosión destroza lo poco que queda del avión. Perdimos la señal de radio. No sabíamos si habían sobrevivido a la explosión. Finalmente, alguien se acercó y avisó que todos estaban bien. Los rescatistas pueden ver con mayor claridad la magnitud del accidente y de los daños una vez que amanece. El avión se ha deslizado por la montaña y se ha roto en partes de gran tamaño. Solo 26 personas sobrevivieron a la tragedia. Los familiares y amigos de las víctimas ansían recibir noticias. Muchos cuerpos están muy quemados. A pesar de que la mayoría de los pasajeros son coreanos, Sean Berg y su novia Wendy Banten están entre los pocos estadounidenses a bordo del vuelo. La noticia del accidente llega a los padres de Sean, que están a miles de kilómetros de distancia. Cuando se entera del accidente, la madrastra de Sean Berg no sabe con certeza si Sean está vivo o muerto. Pudo quemarse cuando se estrelló, no sabíamos nada. Y todos los escenarios eran posibles. Solo queríamos ir y traerlo de regreso a casa. Porque nos angustiaba mucho pensar en lo peor que podía pasar. Es decir, que lo encontraran sin vida. Como Guam es un territorio estadounidense, la responsabilidad de investigar el accidente recae en la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. Craig Fyfe es el investigador principal. Cuando llega al lugar del siniestro, tiene que lidiar con mucho más que los horrores del accidente aéreo. Los familiares de las víctimas rodean la escena, lo que dificulta aún más el trabajo de los investigadores. En cualquier accidente, un investigador debe controlar sus emociones. Es como ser un médico que trabaja en la sala de urgencias.
porque inevitablemente nos convertimos en espectadores del caos y del gran sufrimiento que provocan las tragedias. Escuchamos historias tristes y desgarradoras todo el tiempo, que nos afligen aún más cuando hay personas inocentes o niños involucrados. Es muy importante que un investigador de accidentes mantenga al margen las emociones o las valoraciones personales, porque para cumplir con sus tareas de forma efectiva, debe ser completamente objetivo. Teníamos a mucha gente y todos estábamos en la misma situación. Sentíamos mucha tristeza y un profundo dolor. Fue horrible. Lo primero que hicimos fue un reconocimiento de campo. Es decir, analizamos el lugar de los hechos para comprender la magnitud de los daños y luego planificamos cómo llevar a cabo la investigación in situ. Mientras realizan la investigación preliminar, Faed descubre que algunas partes del avión están prácticamente intactas. El avión aterrizó de forma controlada, lo que significa que el piloto lo dirigió allí, a ese terreno, por desgracia. Fue a 5 kilómetros del aeropuerto. Los investigadores encuentran varios objetos que sobrevivieron al accidente y al incendio posterior. Uno de ellos fue la carta de aproximación que la tripulación usó al acercarse al aeropuerto. Los investigadores también hallan el neceser del capitán Park y descubren un pequeño frasco de plástico con pastillas. Al capitán Park le habían recetado varios medicamentos, entre ellos pastillas con benzodiazepinas, que son fármacos que se utilizan como sedantes. Las pastillas y las muestras de tejido de los restos del capitán Park se envían al laboratorio para su análisis. La carta de aproximación se suma hacia una larga lista de pruebas. Los investigadores recrean la trayectoria de vuelo del avión, usando la información de la grabadora de datos de vuelo. Los datos muestran que la pendiente de descenso fue suave, lo que respalda la teoría de Faed de que el avión aterrizó en la colina. Pero la trayectoria de vuelo no debería ser así. Aquí torre de control a 801. Pueden aproximarse a la pista 6. Gradiente no disponible. Aquí 801. Entendido. Autorizado para aterrizar en la pista. A la tripulación se le había informado que el gradiente de descenso no funcionaba. Esto obligó al capitán a pilotear el avión sin depender tanto de los sistemas automáticos. El piloto debe hacer un descenso escalonado, en el que inicia en una determinada altitud, por ejemplo a 600 metros. Cuando la aeronave llega a un punto específico, que es determinado por lo que se conoce como equipo telemétrico o equipo medidor de distancia, el piloto debe iniciar el descenso hacia la siguiente altitud indicada en la carta. Si la tripulación hubiera realizado el descenso escalonado, su trayectoria de vuelo se parecería a unas escaleras. Pero después del primer escalón, el avión realiza un descenso largo y lento. Seguir las altitudes indicadas es fundamental. Es decir, si no cumples con las instrucciones de la carta de aproximación, corres un gran riesgo de estrellarte contra un obstáculo o una elevación en el terreno. La grabadora de voces de cabina también se encontró entre los restos del avión. Faed y su equipo comienzan a analizarla con el objetivo de entender mejor lo que ocurrió en la cabina de vuelo. Ajusta la altitud. En 2 ocasiones distintas, el capitán Park ordenó el descenso mucho antes de lo indicado en la carta de aproximación. Pero la cinta también brinda otras pistas. La grabadora de voces nos proporcionó mucha información. Uno de los hallazgos más relevantes para la investigación fue que la tripulación parecía estar cansada. Estoy exhausto. Este era un vuelo charter y por eso viajó de noche. Este tipo de vuelo suele aprovechar las horas menos activas del día para viajar. Sin embargo, esas son precisamente las horas en las que deberíamos estar descansando. Es posible que los sedantes hayan aumentado aún más el cansancio del piloto. Pero los resultados de los análisis son concluyentes. En el cuerpo del capitán Park no se detectaron rastros de las pastillas que llevaba en su neceser. El investigador Greg Faed vuelve a escuchar la cinta, pero esta vez se enfoca en la discusión del capitán sobre el gradiente de descenso. Mira, el gradiente funciona. Sí, funciona. ¿Por qué funciona?
un miembro de la tripulación, vio que la aguja del gradiente se movía. Entonces se cuestionaron si en verdad funcionaba o no. Es temprano por la mañana. El capitán Park está cansado tras viajar tantas horas. Y es posible que el comportamiento inesperado del gradiente lo haya confundido y distraído. Tras escuchar la cinta, quedó claro que Park se paralizó. Pero Faith aún no entiende por qué el gradiente de descenso aparentemente funcionaba. Quizás había una falla en este avión, o quizás el equipo puede presentar fallas, lo que afectaría también a otros aviones. Para averiguar estas cuestiones, Faith recurre al experto en navegación Nelson Sponheimer. Analicé la transcripción, con tiempo y con mucho cuidado. Mi objetivo era determinar cuáles habían sido los problemas durante la navegación. Aparentemente hubo una confusión, que implicó al gradiente. Entonces también debía investigar por qué la tripulación creyó que el gradiente funcionaba. Sponheimer envía un equipo de investigadores a la isla de Guam. Este equipo vuela sobre la isla con el objetivo de determinar si el avión había recibido señales de una base militar cercana, lo que daría la impresión de que el gradiente de descenso funcionaba. Los receptores pueden captar señales de otras fuentes si no reciben la señal prevista del gradiente. Si los receptores reciben señales espurias y si la información que proporcionan es correcta, estas pueden causar el movimiento intermitente de la aguja del gradiente. Ajusta la altitud. Pero las señales no eran constantes. El gradiente de descenso actuaba de forma intermitente, lo que significa que funcionaba y daba indicaciones por poco tiempo, y luego se apagaba. Mis conclusiones fueron, es que las señales espurias, ya sean de otros transmisores o de equipos con fallas, no pueden activar de forma continua la señal de advertencia. La pregunta es por qué Park creyó que el gradiente de descenso sí funcionaba. Y si de verdad creía que funcionaba, ¿por qué se estrelló en Nimitz Hill? ¿Qué está pasando? ¿Funciona? Mientras los investigadores siguen tratando de averiguar las causas del accidente, Barry Small intenta comprender por qué él y otras 25 personas lograron sobrevivir. En el momento del choque, yo estaba agachado poniéndome los zapatos. Por eso me salvé. Fue un milagro. Small comprende el funcionamiento de los aviones porque es ingeniero aeronáutico, aprendiz y piloto de helicópteros. Creo firmemente que los aviones pueden mejorarse en muchos aspectos. Small cree que la barra transversal colocada en los asientos de los aviones causó la fractura de una de sus piernas. Por suerte, su otra pierna salió ilesa. Mi pierna derecha chocó con la barra y se fracturó. Pero el bolso de mano que llevaba salvó mi pierna izquierda, ya que evitó que se golpeara con la barra. Small logra escapar del avión usando su pierna sana, pero otros pasajeros aún siguen atrapados. Las piernas de Rika Matsuda son más cortas que las de un adulto normal. Por esta razón, sus piernas no chocaron contra la barra transversal, lo que le permitió escapar del avión. ¡Sal de aquí! Pero su madre murió. Small también sostiene que la propagación inicial de las llamas en la cabina del vuelo 801 era algo que podía prevenirse. Se estima que el avión transportaba más de 400 litros de alcohol flamables. Si el avión hubiera estado lleno, esa cantidad podría haberse duplicado. Small cree que el alcohol comprado en las tiendas duty free se mezcló con el oxígeno del techo en el momento del impacto, lo que provocó una explosión que arrasó con todo a su paso. Por esta razón, él cree que el incendio era evitable. No tiene sentido. Alcohol y oxígeno. Transportar este tipo de sustancias es un riesgo innecesario. Atenta contra la seguridad del avión. Y se supone que la seguridad es lo más importante. Mientras se recupera del accidente, Small se propone cumplir con una meta: evitar que otras personas pasen por lo mismo. Por eso promueve cambios en la forma de fabricar los asientos y de almacenar el alcohol comprado en las tiendas duty free.
El investigador Greg Fife continúa buscando la respuesta al interrogante principal del caso. Si Park era un piloto experimentado, que había recibido un premio en materia de seguridad, ¿por qué estrelló el avión a 5 kilómetros de distancia del aeropuerto? Durante la investigación, Fife descubre que la carta de aproximación que la tripulación usaba tenía más de 6 meses, por lo que estaba desactualizada. Esto indica que la tripulación podría haber estado mejor preparada para el aterrizaje. Al revisar las sesiones de entrenamiento de Korean Air, Fife también revela que la tripulación no había recibido toda la información necesaria. Las tripulaciones solo aprendieron a realizar aproximaciones en las que el medidor telemétrico siempre estaba en el aeropuerto. El medidor telemétrico está compuesto por radiofaros electrónicos que les indican a los pilotos dónde se encuentran en relación con el aeropuerto. El último radiofaro suele estar ubicado en el inicio de la pista. Pero en Guam esto es diferente. El aeropuerto se encontraba a 5 kilómetros del último radiofaro. La lluvia redujo la visibilidad de Park y no le permitió encontrar el aeropuerto. Como el gradiente le brindaba datos desconcertantes, Park usó el último radiofaro como guía, con la esperanza de que lo llevara directamente a la pista de aterrizaje. Aproximación perdida. Fuera de vista. Aproximación perdida. Ida al aire. Ida al aire. La explicación del accidente es simple. El avión realizó la aproximación 5 kilómetros antes de lo previsto. En teoría fue una aproximación, pero en el lugar incorrecto. Creemos que la tripulación estuvo muy cansada y se confundieron. El cansancio que tenían y el entrenamiento deficiente que recibieron les hizo creer que estaban aterrizando en el aeropuerto, pero estaban equivocados. Un avión 747 completamente cargado pesa más de 200,000 kilogramos. Las aeronaves de semejante tamaño no pueden cambiar de curso con rapidez. Sin poder ver a causa de la intensa lluvia, la tripulación confió en que el equipo llevaría al avión hasta la pista de aterrizaje. Pero pronto notaron que algo fallaba. Era demasiado tarde. A medida que la investigación avanza, Fife y su equipo hacen un descubrimiento sorprendente. El equipo que podría haberle dado a la tripulación más tiempo para actuar fue desactivado. Pero esto no fue un accidente. Fue hecho a propósito. El 6 de agosto de 1997, el accidente del vuelo 801 de Korean Air le arrebató la vida a más de 200 personas. El informe final de la investigación del accidente se publica tras un periodo de más de 2 años. Y responsabiliza a los métodos de entrenamiento de Korean Air y a la excesiva confianza de la tripulación en la automatización del avión. Pero también tiene duras críticas para la Administración Federal de Aviación, el organismo que regula el tráfico aéreo en los Estados Unidos. Debido a una decisión de este organismo, se desactivó intencionalmente un sistema tecnológico crucial que podría haber salvado al vuelo 801. El MSAW, Sistema de Advertencia de Altitud Mínima de Seguridad, es un equipo habitual en los aeropuertos principales de los Estados Unidos. Pero en Guam, la Administración Federal de Aviación hizo un cambio muy importante en la forma en que se usaba. Este sistema funciona con radares que controlan los aviones que se aproximan al aeropuerto. Si un avión vuela muy bajo, se notifica a los controladores de tráfico aéreo, quienes pueden transmitir el aviso a la tripulación. Pero en Guam, los controladores recibían constantemente avisos que no representaban un problema real. Los avisos eran molestos para los controladores. Por esta razón se rediseñó el software y se colocaron los radares del MSAW aún más lejos del aeropuerto, donde claramente no garantizaban ningún tipo de protección. En lugar de controlar a los aviones cuando se acercaban al aeropuerto, el sistema en Guam comenzó a rastrearlos cuando estaban a más de 80 kilómetros de distancia mar adentro.
Pienso que la mejor forma de describir lo que pasó fue un acto de irresponsabilidad, porque quitaron un sistema que se había diseñado justamente con el propósito de garantizar la seguridad aérea. Y esta decisión repercute de forma directa en la protección de los pasajeros a bordo de un avión. La ausencia de este sistema de advertencia marcó el trágico destino de los pasajeros y la tripulación del vuelo 801. El accidente podría haberse evitado si el sistema hubiera funcionado, pero sin él la tripulación volaba completamente a ciegas. Fue algo muy trágico, devastador, algo inexplicable, pero aún creemos que la culpa no fue de los pilotos, porque nadie quiere morir de esa manera tan atroz. Simplemente las cosas sucedieron así. Desde que ocurrió el accidente, Barry Small ha navegado por un mar de emociones y desafíos frustrantes. La Autoridad de Aviación Civil de su país natal, Nueva Zelanda, ha reconocido el gran peligro que representa transportar alcohol en los aviones. Pero hasta ahora no se han cambiado las políticas. Los cambios que él había propuesto para el diseño de los asientos también se han ignorado. Tomé varios pasos e invertí tiempo y esfuerzo. En la mayoría de los casos, las propuestas se reciben con mucho entusiasmo, pero luego nadie quiere asumir ese compromiso. Cuando trato de hablar con la gente que diseña los asientos, nadie quiere escuchar mi propuesta. Al no poder identificar el cuerpo, Schoenberg no se consideró una víctima del vuelo 801. En cambio, el cuerpo de Wendy Banton sí fue identificado, pero las muestras de ADN solo demostraron que en el avión había un hombre blanco cerca de ella. Nunca perdimos la esperanza que pudo sobrevivir. Y, aún años después del accidente, creíamos que recibiríamos noticias de él. De hecho, cada vez que sonaba el teléfono o que alguien tocaba la puerta, creíamos que Sean aparecería y que tendríamos la oportunidad de volver a estar con él. Varios años después del accidente, Barry Small pudo brindarle a Kathy Burke y a su esposo el alivio y la tranquilidad que necesitaban. Les compartió un lindo recuerdo de su hijo. Cuando lo conocimos, nos quería contar muchas cosas y Barry nos relató una escena muy conmovedora. Mientras esperaba en el aeropuerto de Seúl, se topó con Sean y Wendy. Escuchó que hablaban en su idioma, pero estaban tan enamorados que no quiso interrumpir la conversación. El padre de Sean nunca podrá superar el profundo dolor que le ocasionó el accidente. Para mí el dolor de perder a Sean es eterno. Me acompañará siempre. Es parte de mí. Espero avanzar, es feo, no me gusta vivir así, con dolor. Pero sé que solo encontraré paz el día en que vuelva a estar a su lado. Si bien Barry Small siente un gran enojo, también está muy agradecido por haber sobrevivido. Sobreviví por algo. Y he buscado la razón por años, pero no la encuentro aún. Pienso esto: si oyeran mi historia, si comprendieran los peligros a bordo de un avión, y si consideraran mis propuestas, creo que realmente no me sentiría tan culpable por haber sobrevivido al accidente. Un apacible fin de semana festivo de repente se ve interrumpido por una fuerte explosión en la zona este de Los Ángeles. Un vecindario queda destrozado.
Frank, Angélica. Me volteé y vi mi casa en llamas. Todas las casas estaban en llamas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los restos en llamas están esparcidos en varias cuadras. Los investigadores tienen la tarea de descubrir por qué este avión se estrelló y de encontrar una manera eficaz de evitar que vuelva a suceder en el futuro. Mayday y catástrofes aéreas. La siguiente historia es real. La reconstrucción de los hechos está basada en declaraciones de testigos, grabaciones de la cabina de vuelo e informes oficiales. Perdidos de vista. El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, también llamado LAX, es uno de los más concurridos del mundo. Es utilizado por 40 millones de pasajeros al año. Más de 1.500 aviones despegan y aterrizan en él todos los días. Es 31 de agosto de 1986 y es fin de semana largo en Estados Unidos. Un controlador de tráfico aéreo novato llamado Walter White manejará algunos de los vuelos durante el día de hoy. Vamos. White aún no es oficialmente un controlador. Debe sumar más horas de trabajo para poder obtener su certificación final. Hola, Carl. ¿Cómo estás? Hola. Lento, lento, lento. Era un lindo día de un fin de semana largo en Los Ángeles. No había ni una sola nube en el cielo. ¿Quieres descansar o salir a fumar? Puedo cubrirte. Ese era mi turno normal. Walter vino y me preguntó si quería tomarme un descanso, y acepté porque el tráfico era ligero. Era una mañana tranquila de domingo. Todos los controladores quieren ganar experiencia. Con 3 o 4 meses, sigues siendo un controlador nuevo. Control Los Ángeles, buen día. Faltaba para mi descanso. Walter quería trabajar más. Si mal no recuerdo, quería ganar la práctica que había perdido en el sector. ¿Ven la pista 25 izquierda? Recibido. Gracias. Bajen a 200 y mantengan 6000. 200 desciendo y mantengo 6000. Gracias, muy buenos días. Un buen número de pasajeros está abordando un avión de C-9 de Aeroméxico a varios cientos de kilómetros hacia el sur. El Dr. Donald Wong y sus hijos están regresando de un exitoso y gratificante viaje de pesca. Jason, deberíamos colgarlo en la cocina. Han capturado un pez vela gigantesco. A tu mamá le gustará. Y están pensando en exhibirlo en su hogar. Era el último fin de semana, antes de que inicien las clases. Donald pensó que sería divertido llevar a los niños a México, a pescar mar adentro, algo que él solo había hecho una vez. Era un fin de semana para afianzar su relación. Y fue la primera vez que viajaron sin mí. La ciudad de Cerritos comienza a despertar lentamente justo al este de Los Ángeles. En los años 70 esta comunidad tan numerosa fue una de las de mayor crecimiento dentro del condado de Los Ángeles. Mi esposo había trabajado fuera de la ciudad toda la semana y volvía el fin de semana. Ese domingo decidí que nos quedaríamos en casa. Voy a comprar las cosas para hacer tu desayuno favorito. Javier, ve a bañarte. Me fui al supermercado. Alex estaba en casa. Tenía 14 años. Su hermana gemela, Angélica, estaba dormida. Y él también. Estaba Javier, mi hijo de 16 años. Y mi esposo. El vuelo 498 de Aeroméxico está a 20 minutos de Los Ángeles en el momento en que Estrada sale a hacer las compras.
El capitán Antonio Valdés Prom hace tareas de copiloto mientras se aproximan a la ciudad. El primer oficial José Valencia está a cargo de pilotar durante esta etapa del vuelo. Estoy listo, capitán. El aeropuerto de Torrance se ubica a 22 kilómetros al sur del LAX. Torrance trabaja con aviones privados y pilotos aficionados en contraste con el descomunal aeropuerto de Los Ángeles. Es uno de los pequeños aeropuertos que operan cerca de Los Ángeles y compone una región que cuenta con más de 6,000 pilotos de fin de semana. Combustible listo. El aficionado William Kramer junto con su hija Caroline y su esposa Kathleen finalmente están por surcar los cielos luego de un verano muy atareado. Piper 4891, listo para despegar. Buenos días, Piper 4891, aquí Torre Torrance. Despegue en pista 5. Ellos se dirigen a Big Bear Lake. Recibido, Torre. Este meticuloso hombre llamado William Kramer se desempeña como ejecutivo de una empresa de ingeniería a 200 kilómetros al noreste de aquel aeropuerto. Kramer había comprado su primer avión 6 años antes, cuando tenía 47. Escogió un sofisticado y ligero Piper Cherokee. Winds West 5225, aproximación, rumbo 320, desde Seal Beach, aproximación visual, pista 25 izquierda. Reporten cuando tengan el aeropuerto a la vista. El trabajo de Walter White como controlador aéreo es asegurar que los aviones que llegan mantengan una distancia segura. Los está guiando para que aterricen en una de 2 pistas. Pista 25 izquierda. Gracias. Al sudeste del aeropuerto de Los Ángeles, la tripulación del vuelo 498 de Aeroméxico está a minutos de contactar con White por primera vez. Pero una serie de eventos catastróficos está a punto de desarrollarse en el cielo de la ciudad de Los Ángeles. Decenas de personas que nunca se han conocido estarán unidas para siempre en una tragedia devastadora que afectará a todos los futuros pasajeros. Velocidad aérea. Es 31 de agosto de 1986 y es la víspera del Día del Trabajador. Listo para el despegue, Torrance. Al sur de Los Ángeles, William Kramer y su familia están emprendiendo su camino hacia unas vacaciones anheladas por mucho tiempo. Llegaremos a Big Bear Lake en 1 hora. El reporte indica visibilidad de 14 millas hoy. Bastante bien. Mientras el aeropuerto de Torrance queda atrás en la distancia, Kramer comienza a ascender gradualmente a 3,000 metros en su viaje con rumbo al noreste hacia la ciudad de Big Bear Lake. A varios kilómetros vuela un DC-9 a media capacidad que salió de México y se aproxima al aeropuerto de Los Ángeles. A poco menos de 2,000 metros debajo de ese avión, Teresa Estrada está conduciendo hacia su casa con las compras necesarias para preparar el desayuno. Su esposo y sus 3 hijos la esperan a unas pocas cuadras de distancia. Bueno, las vacaciones terminaron. PSA 1765 a las 12, 1 milla sur. No es una mañana demasiado ajetreada, pero el controlador Walter White guía a cada uno de sus aviones hacia las pistas a salvo. A las 11:47 de la mañana recibe su primera llamada del vuelo 498 de Aeroméxico. Muy buenos días, aquí Aeroméxico 498. Aquí Los Ángeles, pista 25 izquierda, curso de aproximación final. El vuelo 498 de Aeroméxico está volando en la zona que recibe el nombre de Área de Control Final o TMA por sus siglas en inglés. El TMA es una pieza compleja de espacio aéreo tridimensional alrededor del aeropuerto y también se la conoce como la jaula de los pájaros.
Es un espacio aéreo restringido alrededor de aeropuertos con una densidad de tráfico muy alta y se necesita controlar el acceso hacia y desde ese espacio aéreo. Aeroméxico 498, tráfico a las 10, 1 milla al norte, altitud desconocida. Recibido 498. Bajen a 190, luego desciendan y mantengan 6000. Al mismo tiempo que el avión del vuelo 498 de Aeroméxico desciende hacia el aeropuerto, William Kramer y su familia continúan subiendo. Ojalá el clima siga así. Debería verse el mar. Cariño, mira el mapa y busca cerca de la 405 a ver si encuentras algún punto de referencia que podamos usar. ¿Qué debo buscar? Aquí Aeroméxico. Walter White está vigilando de cerca al avión de Aeroméxico cuando su atención se dirige abruptamente a otra aeronave que acaba de aparecer sin ningún aviso en su radar. No estaba esperando ver ese avión. Aproximación 66, Romeo en vuelo desde Fullerton. La altitud de crucero es 4500. Pido seguimiento. El piloto de un pequeño Grumman Tiger le solicita a White que lo guíe a través de la tan congestionada área de control final. Los pilotos deben contactar al control de aproximación antes de ingresar al espacio aéreo controlado. Este piloto podría estar en la trayectoria del tráfico entrante. Sin embargo, antes de que el controlador White pueda ocuparse de ese avión privado, se ve interrumpido por una llamada del DC-9 de Aeroméxico. ¿Qué velocidad? Estamos bajando a 290. No, a 190. Pueden mantener. White decide darle al avión de Aeroméxico la pista más cercana a su acceso. Cambio de planes, espere. Recibido 498. White se enfrenta al intruso ahora que tiene al DC-9 en espera. 66 Romeo, código 4524, despeje el TMA. White le ordena al piloto del Grumman que use un canal de radio en específico, pero parece estar bastante confundido con la indicación. 4, 5, ¿qué más? 4, 5, 2, 4. Grumman 66 Romeo, ¿está a 4500? Negativo, estamos a 3400 y subiendo. Está en el medio del TMA. Grumman 66 Romeo, procure mirar su carta de navegación de ahora en más. Una aeronave acaba de pasar por arriba a su izquierda a 5000 y tenemos muchos aviones a 3500 por aquí. ¿Qué sugiere que haga? La tripulación del vuelo 498 de Aeroméxico está cada vez más cerca del aeropuerto. Luces de aterrizaje. Pero el DC-9 es sacudido de manera muy brusca por un fuerte choque. ¿Qué pasó? Aeroméxico 498. El primer oficial Valencia intenta controlar la caída en picado con todas sus fuerzas. Aeroméxico 498, control Los Ángeles. No puede ser. Vi una explosión. Vi los colores vibrantes de un incendio y escuché esa explosión, como si fuera una bomba. White no obtiene ninguna respuesta del avión de Aeroméxico. Aeroméxico 498. Y para colmo ahora no puede encontrarlo en la pantalla del radar. Estaba conversando con dos controladores sin prestar atención y oigo a Walter decir: Creo que perdí uno. Aeroméxico 498, control Los Ángeles. Eso captó la atención de todos. Miré los radares y escuché que llamaba al Aeroméxico 498. Lo llamó varias veces por la radio, pero nadie sabía qué había pasado con el Aeroméxico en ese momento. White llama a un avión entrante para pedir ayuda. American 333 pesado, miren a las 11. Perdí contacto con un DC-9. Avísenme si ven algo. A las 11, 5 millas. ¿Qué altitud?
Altitud de 6. Ya no está en mi radar American 333 pesado. Veo una columna de humo muy grande a la izquierda de la aeronave, a las 11 en punto. Caminaba por la calle hacia mi casa y en el camino vi la cabeza de una mujer. Su cuerpo había sido cortado en diagonal y quedó tirado allí. Solo había escombros y fuegos dispersos por todas partes y podía ver que todo el vecindario estaba en llamas. Un camión de bomberos de una estación local cercana estaba en un ejercicio de entrenamiento dirigido por el capitán Larry Hambleton. De repente, uno de los bomberos me avisó que había una columna de humo a nuestra izquierda. Así que tomé el micrófono e hice una suposición sobre la dirección correcta. Voy a un incendio al norte de la 91 y Carmenita. Regresaron y me dijeron, tenemos un reporte de un avión comercial caído. Así que decidí incrementar la respuesta al triple de lo que había pedido. Pido una tercera alarma y 2 escuadrones aéreos al este de la 183. Al acercarnos, me di cuenta de que, además de las partes de la aeronave en la calle, había personas, partes de cuerpos, lo cual cambió completamente la gravedad del asunto. Establezcan un perímetro. Hola. Hola. ¿Hay alguien aquí? El controlador White está tan afectado por el accidente que es relevado en la aproximación de Los Ángeles. Recuerdo el momento en que Walter se levantó y se fue de ahí solo. Y una voz en mi cabeza me repetía que algo andaba muy mal. Alguien tiene que ir con él. No puede quedarse solo. En verdad, me pudo haber pasado a mí. Y no sé si hubiera hecho las cosas de otra forma. En esta área verá una gran columna de humo. Ese es el sitio del accidente aéreo, a 5 kilómetros al oeste del aeropuerto de Fullerton. Hay helicópteros de noticieros llegando rápido al lugar. Se usa para evacuaciones médicas. Todo estaba incendiado y mi casa estaba completamente en llamas. Frank, Angélica, Javier, Angélica. Entonces vi a mi vecina. ¿Dónde están? Le pregunté dónde estaba mi familia. Le pregunté qué pasó y ella dijo, ellos están aquí, te estábamos buscando. Lo único que pude hacer fue agradecer a Dios porque estaban sanos y salvos. Me llevó a su casa y vi a Alex. ¿Alex? Mamá. ¡Alex! ¿Qué pasó? ¿Dónde está Angélica? ¿Dónde está Angélica? ¿Dónde está Javier? ¿Dónde está papá? No lo sé, mamá. Lo siento. Empezó a llorar y me dijo que lo sentía. Me dijo que era el único con vida. Solo pude abrazarlo.
Muchas piezas del fuselaje han atravesado las casas cercanas y provocado incendios. Veré si hay incidentes que podamos bloquear. Veo 3 casas en llamas. La sección de la cola del avión ha sido catapultada a más de una cuadra del lugar del accidente. ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? Inspeccionaba las casas y el sitio del choque a mi alrededor, y fue irreal estar ahí parado por unos 4 o 5 minutos antes de que alguien más llegara, porque no había nadie con vida en absoluto. Hay restos por doquier. No hay sobrevivientes, solo fallecidos. Había lidiado con la muerte de 2 o 3 personas en un incendio residencial, pero aquí habían muerto todos los pasajeros. A trabajar. No encontré ni un solo cuerpo completo. Les di la tarea de encontrar las partes de cuerpos y cubrirlas o envolverlas con las mantas amarillas de rescate. No importaba dónde estuviera o si era pequeña, una mano, un torso o una pierna. Eso era vida para nosotros. Se la trataba con respeto. Recuerdo el incidente teñido con un tono marrón apagado. No es blanco y negro. No tiene colores. La hierba no es verde. Las casas no están pintadas. Todo es de un tono marrón apagado. Me dicen que esa es la forma en que mi cerebro trata de suavizar algo violento y horrible para poder soportarlo y seguir con mi vida. Toda esta esquina está destrozada. Hay mantas amarillas y partes de cuerpos. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cuerpos aquí. Cielo santo. Este vecindario ha quedado devastado. 16 casas han sido dañadas, muchas de ellas completamente destruidas. Dentro del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, Mary Wong espera con ansias a su esposo y a sus 2 hijos pequeños. Fui a buscarlos al aeropuerto al mediodía y esperé muchísimo en la zona que está afuera de la aduana. Lo que sueles pensar es que la aduana puede tomar un poco de tiempo. Pero alrededor de las 12:20 o 12:30, empecé a ver a un hombre caminando con una mochila con una cruz verde. Nos llevaron a un salón en el piso de arriba, y mientras subíamos en el ascensor, miré al hombre y le dije que estaban muertos. Que sentía que ya no estaban. Los rescatistas en la ciudad de Cerritos se sorprenden enormemente con otro hallazgo horripilante. En el patio de una escuela local, se encuentran los restos de un Piper Cherokee Archer. La cabina del avión está en buen estado, pero ha sido cortada de cuajo. Sus 3 ocupantes fueron encontrados sujetados a sus asientos. William Kramer ha fallecido junto con su familia. Todos los pasajeros y la tripulación del vuelo 498 de Aeroméxico también han muerto. Y también otras 15 personas que se encontraban en tierra han fallecido. Es una situación de lo más espantosa. 2 aviones se han estrellado en un vecindario de California. Algo ha salido terriblemente mal en los cielos de uno de los aeropuertos más concurridos del planeta. Ahora los investigadores deben averiguar qué pasó.
En el último día de agosto de 1986, el tranquilo fin de semana del Día del Trabajador se ve sacudido por una gran explosión. Dos aviones se estrellan en el condado de Los Ángeles y destruyen varias casas. Es una escena espeluznante. Hay cuerpos esparcidos a lo largo de un vecindario devastado. Han muerto 82 personas. También murieron 15 personas en tierra. Y otras 67 han muerto entre los restos enredados de los dos aviones involucrados. Varios investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte llegan esa misma noche. Entre ellos hay expertos tanto en rendimiento humano así como en sistemas de vuelo y en control de tráfico aéreo. Desde el principio, los investigadores se enfocan en el hecho de que había dos aviones en el suelo. Esto sugiere la perturbadora conclusión de que el accidente ocurrió por una colisión en el aire. La idea de que había sido una colisión en el aire ya se nos había transmitido antes de que empezáramos a trabajar. Vieron dos restos distintos cayendo del cielo, y así fue como nos lo comunicaron. Sean White y todo su equipo deben examinar meticulosamente los restos teniendo en cuenta aquella suposición. Se trata de documentar dónde estaban ubicadas exactamente las piezas principales y luego examinarlas para determinar a qué ángulo chocaron las aeronaves. Unas marcas de hélice en la cola del DC-9 y manchas de pintura del Piper Cherokee revelan cómo se estrellaron los aviones. Parece que el Piper chocó con la cola del DC-9 y el estabilizador horizontal se desprendió. Y después de eso, ya no se podía controlar el ángulo del DC-9. El DC-9 en descenso y el Cherokee en ascenso se encontraron en el cielo a un ángulo de 90 grados. Su velocidad combinada era de 450 kilómetros por hora. El avión de Aeroméxico perdió parte de su cola por el choque. Lo primero que deben hacer es descubrir cómo chocaron los aviones. Y la pregunta más importante por responder es ¿por qué chocaron? Los investigadores examinan la caja negra del DC-9 para comprender las razones detrás de la tragedia. Esta les resulta muy útil para determinar la ubicación exacta y la altitud del vuelo 498 de Aeroméxico. El DC-9 estaba dentro del área de control final. El espacio aéreo controlado del aeropuerto de Los Ángeles estaba en donde se suponía que debía estar. Pero el Cherokee de los Kramer también estaba en el área de control final. Los aviones privados deben obtener permiso para entrar en esta área debido al gran número de aviones que despegan y aterrizan en el LAX. Piper 4891, listo para despegar, Torrens. Era la primera vez que William Kramer volaba a Los Ángeles, pero los investigadores descubrieron que conocía bien los límites del área de control final. Ya sabía que era un espacio aéreo restringido. En la cabina de vuelo del Cherokee de Kramer se confirmó esa teoría. Los investigadores encuentran un mapa del área de control final de Los Ángeles. Los investigadores hacen otro hallazgo muy desconcertante. Pudieron reconstruir el plan de vuelo de los Kramer, que en el primer tramo los llevaba desde Torrance hasta Long Beach. Desde allí iban hacia Ontario y finalmente llegaban a Big Bear Lake manteniendo una altitud de crucero de unos 3,000 metros. Ese plan los mantenía lejos del área de control final. El Cherokee voló hacia el TMA y chocó al DC-9 en un espacio aéreo restringido sin una autorización. ¿Cómo hizo Kramer para volar a esa zona peligrosa? ¿Y por qué no emitió ningún tipo de aviso? En la ciudad de Cerrito surge una posible respuesta a esas preguntas. La enfermedad cardíaca es común en la familia de Kramer y los resultados iniciales de la autopsia muestran una gran obstrucción. ¿Estás bien, Bill? Sí, estoy bien.
Es posible que Kramer haya sufrido un infarto durante el vuelo y que el avión haya quedado sin piloto. Se envían a examinar muestras del tejido cardíaco de Kramer al Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas. Que haya sufrido un infarto podría ser la razón de por qué no llamó al control de Los Ángeles. Es posible que haya tenido un infarto, se cayera hacia atrás, levantara el avión y que por eso no intentara esquivar al DC-9. Pero sin importar cuál fuera la razón por la que Kramer volaba en espacio aéreo restringido, el controlador Walter White debería haberlo visto. El avión de Kramer debió aparecer en el radar de White. White revisa las llamadas de radio de esa mañana antes de ser interrogado por los investigadores. Tiene que estar completamente seguro de lo que dijo y también de lo que vio. Richard Wentworth fue uno de los investigadores que habló con él. ¿No vio al Piper Cherokee en su radar en ningún momento? No. No, señor. El Piper nunca apareció. Considero que no estuvo en mi pantalla de radar. Walter estaba muy seguro de que la aeronave no había aparecido en su pantalla. Los investigadores de la NTSB no están satisfechos con la memoria de White. Mientras los datos del radar son analizados, llegan noticias del Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas acerca del corazón de Kramer. ¿Estás bien, Bill? Los resultados de un estudio detallado muestran que aunque tenía una enfermedad cardíaca avanzada, William Kramer no estaba sufriendo un infarto antes de la colisión. Y ahora los investigadores deben encontrar otra explicación de por qué el vuelo de los Kramer ingresó en el área de control final de Los Ángeles. Kramer había presentado un plan de vuelo, pero los aviones pequeños como el Cherokee no cuentan con instrumentos sofisticados. Como la mayoría de los pilotos privados, Kramer se guiaba por puntos de referencia como autopistas. Eso significa que dividía su atención entre el paisaje de abajo y el espacio aéreo a su alrededor. Esa tiene que ser la 405. ¿Dónde está? Justo ahí. Sean Andrews es un experto en aviación que dio su testimonio sobre las circunstancias del desastre de Cerritos. El piloto del Piper navegaba por puntos de referencia, posiblemente siguiendo una autopista. Y pudo haberse confundido sobre cuál de las autopistas debía seguir. Al ser nuevo en California y tal vez estando desconcertado por el enredo de autopistas debajo de él, es posible que Kramer haya volado al área de control final sin saberlo. No hay líneas que indiquen los límites del área de control final. Debes interpretar la carta de navegación. Los investigadores ahora están seguros de que pueden explicar por qué Kramer estaba dentro del espacio aéreo controlado del área de control final. Pero cuando revisa en detalle el registro del radar del control de tráfico aéreo, Richard Wentworth está convencido de que Walter White debió haber visto el Piper. Pudimos corroborar que la aeronave que colisionó con Aeroméxico era visible. Pero entonces, ¿por qué White no reaccionó de inmediato al avión de los Kramer si aparecía en su radar? Cuando Walter White fue a trabajar ese domingo, la estación de llegada estaba siendo controlada por Carl Grundmann. Hola, Carl, ¿cómo estás? Hola. Lento. Grundmann cree que los problemas persistentes del radar fueron la razón por la que White no pudo ver al avión de los Kramer. Puedo cubrirte. Los controladores se habían quejado del radar por mucho tiempo. Todo tuyo. Muchas gracias. Habíamos reportado que el radar no detecta los objetivos más de una vez. Las señales de radar rebotan contra un objetivo y luego vuelven hacia el receptor. Pero la señal de vuelta podría desaparecer si hay edificios o montañas que interrumpen las ondas. Puedes perder uno o dos objetivos. Puede que no aparezca en un barrido particular.
¿Vio al Piper en su pantalla? No, señor. Pero eso no significa que el objetivo no esté. Un punto ciego es una cosa que solo dura un instante. No es algo continuo. Creo que perdí uno. El radar no detectaba bien porque era viejo. No era tan preciso como debía. Te aseguro que no era el modelo más avanzado. Existe el llamado efecto parpadeo. Cuando la computadora se satura, la pantalla parpadea. De vez en cuando, los objetivos pueden desaparecer del todo. Revisamos esos datos. No teníamos evidencia alguna de que los sistemas de Los Ángeles estuvieran funcionando incorrectamente. También existe otra explicación posible para esto. White podría haber pasado por alto al Cherokee incluso si este hubiese aparecido en el radar. Los investigadores se centran en el otro avión que surcaba el cielo ese día, el Grumman Tiger. Los aviones privados deben contactar al control de tráfico aéreo si están ingresando en el área de control final. Pero el Tiger ya estaba dentro del TMA mucho antes de comunicarse por radio con White. Aproximación 66. Romeo en vuelo desde Fullerton. La altitud de crucero es 4500. Pido seguimiento. Grumman 66 Romeo. ¿Está a 4500? Negativo. Estamos a 3400 y subiendo. Está en el medio del TMA. Se involucró con un avión al este del aeropuerto, considerado un infractor. 66 Romeo. Procure mirar su carta de navegación. Una aeronave pasó por... El problema de la conversación con el piloto del Grumman es que duró demasiado. ¿Por qué estaba tan pendiente del Grumman? Pensé que era un peligro. Esto ocurrió durante un momento crítico en el que las dos aeronaves situadas al sudoeste de su pantalla, que eran el vuelo de Aeroméxico y el Cherokee, se estaban acercando. Pero aunque la señal del Cherokee hubiera aparecido en el radar de White y aunque él hubiera visto ese avión, los investigadores descubren que el controlador aún no habría tenido toda la información necesaria. Las señales de radar solamente muestran que un avión está dentro del alcance. Los transpondedores de los aviones pueden transmitir información adicional como la altitud y la velocidad. Pero por los restos del Cherokee, los investigadores descubren que el avión posee un modelo básico de transpondedor, el cual solo envía información sobre la dirección del avión, no proporciona información sobre la altitud del avión. Estos controladores estaban acostumbrados a ver un triángulo que representaba una aeronave BFR recorriendo el lugar sin lectura de altitud. A menos que el piloto les dijera lo contrario, ellos esperaban que la aeronave no se infiltrara en ese espacio aéreo restringido. Grumman 66, Romeo, código Los 4. investigadores creen que la atención dividida de White, tal vez empeorada aún más por un radar antiguo, explica por qué el control de tráfico aéreo nunca advirtió al DC-9 del peligro que suponía el Cherokee de Kramer. A ver si encuentras algún punto de referencia. Pero hay otro misterio que no ha sido resuelto. Los investigadores del accidente quedan sorprendidos con lo que encuentran mientras examinan los registros del radar de ese día. Ni la tripulación del DC-9 ni el piloto del pequeño Cherokee realizaron ninguna acción evasiva en los momentos previos al choque aéreo. Ninguno de los dos pilotos sabe de la presencia del otro. Definitivamente. ¿Por qué razón no reaccionó ninguno de los pilotos? La visibilidad superaba los 20 kilómetros. ¿Cómo es posible que dos aviones colisionen en un cielo tan despejado? Para intentar entender de manera más detallada lo que ocurría dentro de la cabina de vuelo de Aeroméxico, los investigadores escuchan la grabadora de voz de la cabina.
Control Los Ángeles, aquí Aeroméxico 498. La tripulación había puesto la voz de Walter White en sus altavoces. El micrófono de la grabadora de voz de la cabina estaba detrás de los altavoces. Aproximación, rumbo 320 desde Seal Beach. Gran parte de lo que decía el piloto se tapaba con la voz de White. Bajen a 200 y mantengan 6000. La información del radar presenta un panorama desconcertante. Indica que durante más de un minuto el Cherokee de los Kramer era completamente visible para la tripulación de Aeroméxico. Y señala que si los Kramer hubieran mirado por la ventana derecha habrían visto al avión de Aeroméxico acercándose. Pero ninguno de los aviones cambió su rumbo. Ninguno de los dos aviones tomó medidas para evitar la trágica colisión. Los investigadores creen que si William Kramer realmente estaba perdido y usaba las autopistas como guía, podría no haber visto el DC-9 que se aproximaba. La ventana por la que probablemente hubiese estado mirando era la del piloto, pero el DC-9 se aproximaba desde la otra dirección. ¿Algún punto de referencia? Fue una situación desafortunada, porque el DC-9 se aproximaba desde la derecha y solo pudo ser visto por la ventana del pasajero, que estaba en el lado derecho del avión. Además, el tamaño mucho más pequeño del Piper Cherokee podría haber impedido que la tripulación del DC-9 viera el avión antes de que fuera demasiado tarde. A veces, cuando la aeronave pequeña se acerca muy rápido, en cuanto se vuelve tan grande como para verla, es muy tarde para evitar la colisión. La Administración Federal de Aviación ha tomado como regla general que necesitas 12 segundos para ver una aeronave, determinar si es una amenaza y luego maniobrar para evitarla. En el caso de Cerritos, cuando la aeronave se acercó tanto como para verse, ya estaban muy cerca de este límite de 12 segundos. En muchos casos de colisiones en el aire, descubrimos que las aeronaves no indicaron haberse visto hasta el momento en que colisionaron. El diseño del parabrisas de la cabina también pudo haber contribuido a que ocurra esta tragedia. Hola María. Puede que durante la aproximación, al menos para un piloto, la aeronave estuviera detrás del poste central. Y a menos que el piloto moviera su cabeza de un lado a otro para poder ver, a menos que tuviera una razón para hacer eso, es posible que la aeronave estuviera oculta durante parte del tiempo en que era visible. Encendido. El desastre ocurrido sobre Cerritos reveló varios puntos débiles del sistema de control de tráfico aéreo. Una de las más notables fue que no se podía confiar en que los pilotos se vieran entre sí y evitaran chocarse. Necesitaban nueva tecnología para evitar que vuelva a ocurrir una colisión en el aire. Hay una gran conmoción en un pequeño vecindario de California por un aterrador accidente aéreo. 82 personas mueren cuando un avión privado choca contra un enorme avión de pasajeros. La destrucción resulta inconmensurable. Hay más de 12 casas que están dañadas y muchas otras que están totalmente destruidas. El informe de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte deja claro que hay problemas evidentes en todo el sistema de tráfico aéreo, y estas preocupaciones deben abordarse antes de que inevitablemente ocurra otro desastre en el aire. La Administración Federal de Aviación es quien regula la industria aérea en los Estados Unidos y actuó rápidamente para mejorar la seguridad. Se necesitaba que los aviones pequeños tuviesen un nuevo transpondedor, uno que hubiese ayudado a los controladores de tráfico aéreo a reconocer que el avión privado representaba un peligro. Si tenías una aeronave que volaba en un espacio aéreo controlado, debías tener un transpondedor y además se requería que tuvieras codificación o reporte de altitud. De esa manera, no habría ninguna duda en absoluto de si había un intruso o no. También se desarrolló la alerta de intruso del modo Charlie para advertir a los controladores del tráfico aéreo.
Es un programa automático que hemos incorporado en todas nuestras principales instalaciones de radares, de modo que si una aeronave invade un espacio inadvertidamente, el controlador ahora recibirá una alerta visual y sonora, dándole tiempo para alertar al piloto sobre la amenaza. Cinturones de seguridad, encendido. La vieja estrategia de ver y ser visto tenía limitaciones importantes incluso hasta para los pilotos más diligentes. Esas limitaciones se abordarían con la innovación más importante de todas. La principal innovación que surgió del accidente de Cerritos fue la resolución del Congreso de que todas las aeronaves comerciales que operaran en el país fueran equipadas con TICAS, el sistema de anticolisión de a bordo. Sean Andrews fue uno de los hombres del equipo que desarrolló el TICAS. El sistema TICAS, que estaba en desarrollo, podría haber prevenido este accidente. El TICAS advierte al piloto 45 segundos antes de una posible colisión. Hola María, ¿todo bien por allá? Luego, unos 25 segundos antes de la posible colisión, se da un aviso para indicar a los pilotos que asciendan o desciendan para evitarla. Hoy en día las aerolíneas comerciales de todo el mundo usan el TICAS. El piloto del Grumman Tiger, conocido como el tercer piloto y cuyas acciones pudieron haber contribuido al accidente, fue finalmente acusado de volar en un espacio aéreo controlado de manera imprudente y descuidada. El controlador Walter White jamás pudo superar el impacto del desastre de Cerritos. Walter regresó al control, creo que aproximadamente un mes después de lo ocurrido. No sé cuánto tiempo se quedó, pero no fue mucho. Se levantó y dijo que no podía hacerlo. Hasta donde yo sé, no volvió a trabajar de esto. Los radares viejos del LAX fueron reemplazados antes de cumplirse un año del incidente. En la ciudad de Cerritos se ha construido un jardín en conmemoración al día de la gran tragedia. Mary Wong se ha vuelto a casar, pero el dolor de regresar a casa ese día nunca desaparecerá. No hay nadie aquí. La casa está vacía. Derek ya vivía en un departamento en San Diego y yo me sentía muy extraña, porque ya no era madre, excepto de Derek, y ya no era esposa de nadie. Mi vida estaba completamente arruinada. Unos días después del desastre, Mary Wong conoce a una de las pocas personas que puede comprender su pérdida por completo. Fui al acto conmemorativo y era importante para mí conocer a alguien más que haya vivido esto. Gracias a distintos informes, sabía que Teresa había perdido a su esposo y a 2 de sus hijos. Y entonces vi a alguien allí que pensé que era Teresa. Me preguntó si era Teresa. Yo dije, sí, soy yo, y me contestó, soy Mary Wong. Y ella me dijo, también perdí a mi esposo y mis hijos. Solo quería abrazarla, porque ella sentía exactamente lo mismo que yo sentía en ese momento. Conectamos de inmediato y mantuvimos nuestra amistad por 20 años. Todas las personas que suben aviones hoy en día han sido afectadas por la colisión sobre la ciudad de Cerritos. La tragedia condujo a mejoras históricas en materia de seguridad en la aviación. No ha habido otra colisión en el aire en Estados Unidos desde la adopción completa del sistema TICAS por parte de los aeropuertos.